Bueno, tenemos el gusto de conectarnos con la ciudad de La Plata, ahora a través de estas tecnologías que, bueno, nos permiten estar cerquita de alguna manera, con distintos colegas que, bueno, la verdad que están haciendo un camino muy importante con respecto a un libro que llamó en estas semanas, últimamente desde que se publicó, mucho la atención. Pero hoy justamente, que es el día de la prevención contra el suicidio, por supuesto es importante que hablemos de él a días nada más de su lanzamiento, y como decía, en las redes sociales está siendo muy, pero muy comentado, como un libro, lo leí bastante, como un libro necesario, ¿sí? Así que con una de las autoras estamos, con Marcela Ojea. Hola Marce, ¿cómo estás? Gustazo tenerte en Radio Noticias. Hola Ivana, un placer, el placer es mío. Bueno, a ver, Gracias por interesarte. me imagino, Marcela, que esto quizás te lo habrán preguntado, pero hay tantos temas mucho más fáciles y más simples para escribir un libro, pero vos, junto a Fernando Tocho, tu colega que con él escribiste este libro, eligieron hablar de un tema del que generalmente no se habla, no se toca. ¿Por qué hablar de suicidio? Primero porque a nosotros nos interpeló como ciudadanos y como periodistas. A los dos nos pasaba con Fer, que ambos somos cronistas de exteriores, y en su momento, bueno, y amigos, ¿no? Y de pronto nos pasaba de encontrarnos cada vez más casos de suicidios en la vida pública. A nosotros nos impactó muy fuerte el caso de esta chiquita del Colegio Nacional de 15 años que se quitó la vida, y dijimos, esto no puede estar pasando, no es normal, no hay que naturalizar estos hechos como algo de la vida cotidiana. Y de pronto dijimos, nos da la sensación de que está yendo en aumento. Y cuando nos decidimos empezar a trabajar el tema, a partir de una charla que tuvimos con Fer, un mediodía, me acuerdo los dos muy angustiados después de salir de trabajar, con el caso del Nacional, y dijimos, sí, arranquemos, y arrancamos. Y cuando empezamos a juntar datos, la verdad que los números empezaron a crecer rápidamente, y nos dio la razón, ¿no? Era un tema muy preocupante, y que va en aumento lamentablemente en la región, y así lo dicen los datos, ¿eh? No es algo que nosotros suponemos, o una hipótesis inicial, no. A medida que íbamos calculando semestre a semestre, los números iban cada vez creciendo más. Marcela, hablemos de suicidio, es un libro entonces de investigación que hace un recorte, ¿no? Explícame bien en cuanto a fechas y exactamente lo que es el Gran La Plata, sería la investigación. Sí, es la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Tomamos estos municipios porque son cercanos a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, perdón, y el recorte que hicimos fue de julio del 2017 a julio del 2019, exactamente 24 meses. Bien, bien, bien. Bueno, también habíamos hablado off the record un poco sobre esto, Marce, pero quisiera que se lo cuentes a la gente con respecto a la importancia, no solamente de que salga este libro en este marco, sino también de quizás la militancia, si es que se puede llamarlo así, de distintos espacios y de distintos sectores para que de una vez por todas, por ejemplo, la prevención de estos hechos, ¿no? Sí, nosotros tenemos una ley nacional que es la número 27.130 y una ley provincial que es la número 14.991, que hablan de la prevención del suicidio. Y la ley nacional es fantástica, la verdad que está muy buena, es muy completa, fue pensada íntegramente por el Centro de Atención al Suicida, que es una ONG que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen una línea gratuita que es el 135, y hoy por hoy es la única línea de asistencia con la que contamos los y las argentinas, ¿no? En este contexto y desde antes, pero es un trabajo muy, muy sacrificado, donde le ponen mucho el corazón, el alma, bueno, todo, la gente que trabaja ahí, que son personas como vos y yo, que recibieron una capacitación y que están preocupados por el tema y quieren dar una mano, y hacen realmente un laburo terrible. Nos contaban que antes de la pandemia, por ejemplo, no lograban completar las grillas de las 24 horas de los 7 días de la semana, y eso, bueno, era muy fuerte, ¿no? Ellos decían, nosotros pensamos esa ley, redactamos ese texto para que las personas no tengan que estar pensando en qué momento recurrir a ayuda, ¿no? A pedir ayuda para que estén contenidos las 24 horas. Es una ley muy importante. Nuestro como gran objetivo, muy ambicioso con FER, es lograr la aplicación de esta ley en todo el territorio argentino.
porque no solamente habla de la asistencia a través de una línea gratuita, sino también que habla de prevención en los colegios, en los lugares de trabajo, en los clubes, en distintos espacios, ¿no? Nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires, antes de la gestión Vidal, teníamos un diseño, un programa que era de prevención de suicidios, pero bueno, con todos los recortes que hubo en esa gestión en materia de salud, también se recortó en la Dirección General de Cultura y Educación y dejó de estar presente. Si se hablaba de suicidios en las escuelas era por iniciativa de algún o alguna docente. Bueno, la idea es que vuelva a esos espacios la prevención del suicidio, también el tratamiento, porque esta ley obliga a las obras sociales a dar tratamiento específico, y habla de posvención, que nos parece fundamental, porque está probado que las personas que intentaron suicidarse, si no reciben la atención necesaria, el acompañamiento necesario, vuelven a intentarlo. Y la posvención sería ese seguimiento después de la alta médica. Entonces está bueno también eso, y también piensa la formación de profesionales de la salud específicos para trabajar en esta área, porque vos imaginate que hoy, aquí en la ciudad de La Plata, cada 12 horas una persona ingresa a una guardia de un hospital público por haber intentado quitarse la vida, y lo atiende un médico o una médica que viene de atender una persona que tuvo un accidente y se quebró, de un baleado por un incidente en la vía pública o por un hecho delictivo, y de pronto se encuentra con un suicida, que no es la misma persona, no necesita los mismos cuidados, necesita otro tipo de atención. Entonces prevé la formación de profesionales de la salud específicos para poder trabajar esta problemática, que está buenísimo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es amplio, por supuesto, y es algo de lo que veníamos diciendo, ¿no? Bueno, como el mismo título del libro, ¿no? Que dice hablemos, porque es un tema, ¿crees que tabú en las familias que por ahí suceden los hechos, en las que no se logra llegar al suicidio, o en las que sí se logran, justamente, que después quizás no se hablan, o esas mismas familias también no reciben algún tipo de asistencia y de acompañamiento, ¿no? Después quizás que del hecho se haya concretado. Totalmente. Hoy no existe contención para una familia o para una persona que se intentó suicidar. Es un tema tabú. Nos pasaba que a la hora de ir a hacer entrevistas, las personas vos le decías, vengo a hablar de suicidio, e inmediatamente te bajaban el tono de voz, pasábamos a un ambiente como privado, como íntimo de conversación raro. Es raro, ¿no? Porque no pasa con otros temas. Incluso cuando se habla de sexo, hoy la sociedad está tan acostumbrada a hablar del tema que ya lo hace en la vía pública y está perfecto, ¿no? Lo que nosotros decimos es, ¿por qué con el suicidio no pasa lo mismo? Si es una cuestión de salud pública, hoy está en aumento en todo el mundo, cada 40 segundos una persona se quita la vida, son las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Pero hay tanta culpa en torno al suicidio por parte de las familias que no pudieron hacer algo, que no lo pudieron ver, que deciden no hablar. Nos contaban, por ejemplo, las médicas del Hospital San Roque de Gonech, que es un hospital muy grande de aquí de la ciudad de La Plata, que, por ejemplo, que muchas familias, cuando internan a una persona por intento de suicidio, lo niegan. Entonces llegan los familiares a verlos y dicen, no, tuvo un accidente doméstico, se lastimó, se quebró, o es una cuestión, o la internaron por una cuestión de los pulmones, y no realmente dan la realidad, no cuentan la realidad. Entonces vos imaginate el doble daño que se genera en la persona que intentó quitarse la vida, porque hay como una doble negación. Y justamente lo que ellos están pidiendo, y ellas, es hablar del tema. Por eso llegaron a esa situación, ¿no? Ser atendidos y escuchados, porque realmente están con una tristeza tan grande que no les entra en el cuerpo y necesitan expresarlo de alguna manera. Me da la sensación, y hasta puede ser comparable a grandes rasgos, por supuesto, cuando la violencia de género no se ponía en discusión, ¿no? Y se guardaba bajo el colchón, como una cosa que no se hablaba y quedaba algo en intrafamiliar. Pero bueno, este libro, Marcela, igual que también cuando lo hablé con vos cuando apenas salió, junto con Fernando Tocho, el otro autor del libro, me imagino que ha llevado, bueno, vos me decís, si mal no recuerdo, el caso del Colegio Nacional de este adolescente de 15 años, fue hace algunos cuantos años, entonces les ha llevado una investigación de mucho tiempo y en profundidad, que, a ver,
como periodistas, como profesionales que son, me imagino que siempre, ¿no? Y aparte ustedes son estos mobileros que decimos de la calle, el periodista de la calle, que anda todo el tiempo en contacto con esa vida y muerte, ¿no? Que hay en la calle y que se encuentran todo el tiempo. ¿Cómo se hace para poder escribir un libro semejante, en donde, bueno, tienen que aparte luchar con esto, ¿no? De ir a hacer una entrevista y que de repente se encuentren con la voz más baja, en los tonos obviamente como más intimidantes, y no ser, ¿cómo hacen para escribirlo y no ser atravesados, ¿no? De alguna manera por las historias familiares, por las historias, obviamente, las edades en su momento que también me has comentado, que decir, chicos tan chicos que atraviesen esta situación, de repente, ¿cómo hacen para decir, bueno, acá, hasta acá pongo esta barrera para poder escribir de alguna forma objetiva, sabiendo que la objetividad no existe, pero para hacerlo de verdad desde alguna forma profesional? Mira, la realidad es que a nosotros el tema nos atravesó muchísimo, nos interpeló, nosotros nos modificó nuestra vida, nosotros el tema del suicidio no fue un tema más que cubrimos, para nosotros fue un antes y un después. Nosotros nos comprometimos con cuerpo y alma con esta investigación y tratamos de no dejar nada fuera. En un momento era tal la obsesión que teníamos con el tema que yo le decía a Fer, no llegamos, hay que investigar esto, hay que sumar esto, y Fer era el más frío en ese sentido, que me decía, no, Marce, tenemos que publicar, que esto sea un puntapié, hay que dejarle al resto de los cronistas, al resto de los periodistas, al resto de la sociedad que siga con este tema. Nosotros tenemos que instalarlo nada más, obviamente no por instalarlo iba a ser un trabajo así nomás, no, investigamos desde todos los aspectos, fuimos a hablar con los bomberos que trabajan, que son especializados en el tema, fuimos a hablar con psiquiatras, con médicas, fuimos a hablar con salud mental, hablamos con el Centro de Atención al Suicida, hablamos hasta con un ex sacerdote, ¿no? Porque la cuestión de la fe aquí también juega mucho. Y no nos quedamos solamente con eso, no nos quedamos con los adolescentes, no nos quedamos con la etapa económicamente activa de la sociedad, con esa franja etaria, sino que también fuimos a hablar hasta de los adultos mayores, porque nos encontrábamos muchas situaciones de abuelos y abuelas que están solos, que no los visita su familia, que están atravesando por ejemplo, una enfermedad terminal y toman la determinación de quitarse la vida. Con Fer también instalamos el debate de eutanasia en la República Argentina. Sabemos que no son temas fáciles para nada, pero que son necesarios hablarlos, porque por más que nosotros sigamos con esa vieja estrategia, que nosotros decimos hay que erradicarla, la de no hablar, estas cosas van a seguir pasando. Entonces, hablemos seriamente, comprometámonos, hagámoslo con responsabilidad y hablemos, ¿no? Porque si nosotros seguimos escondiendo bajo la alfombra todas estas situaciones, lamentablemente se van a seguir repitiendo. Entonces me parece que como sociedad hemos dado algunos debates muy interesantes en los últimos años y nos debemos, por los que ya no están o por los que están atravesando una situación similar, hablar de estos temas con responsabilidad, desde múltiples aspectos, no solamente desde la comunicación, nosotros lo planteamos desde la salud pública, lo planteamos hasta desde las fuerzas de seguridad, hablar del tema que hoy veía, por ejemplo, en la tele, en la jornada de ayer, un policía que se intentaba subir una torre, que amenazaba con quitarse la vida, y era transmitido en televisión la verdad que a mí me generó miedo, me generó horror, porque decía, qué falta de preparación que también hay en los medios de comunicación para tratar estos temas, ¿no? Nosotros aprendimos muchísimo en este proceso, y mostrar en cadena nacional una persona que amenaza con quitarse la vida, no está bien, no hay que hacerlo, hay que darle la voz de otros lugares, no digo no contarlo, pero sí cuidar esos aspectos, esos espacios, porque la verdad que el mensaje que estamos dando no es el correcto. Entonces, hablemos, no mostrando imágenes sensibles, no contando acerca de las metodologías, no dando detalles de la vida privada, y no siendo simplistas, porque hoy, por ejemplo, los medios de comunicación, nosotros notamos que cada vez que hablan de un suicidio, dicen, no, se suicidó porque
le pagan mal, se suicidó porque perdió el trabajo, se suicidó porque lo dejó una pareja. Y la realidad es que son muchas cosas las que atraviesan al ser humano, y eso quizás fue la gota que rebasó el vaso, pero hay otras cuestiones de fondo, como una sociedad muy injusta, muy buena parte de estos jóvenes y adolescentes que pertenecen a la generación Nini, que ni estudia ni trabaja, y de pronto no tienen la inclusión que necesitan y merecen. Bueno, hay otras cuestiones de fondo. Entonces, tratar de erradicar esos discursos simplistas desde los medios de comunicación también nos parece sumamente importante. Y me parece que me fue un poco de lo que me has preguntado. No, pero está muy bien lo que vos decís, Marce, ¿sabés por qué? Porque automáticamente cuando vos dijiste esto de cómo tratan los medios de comunicación el tema del suicidio al momento de dar una noticia, automáticamente se me vino a la cabeza la imagen horrorosa que viví hace muchísimos años en Crónica TV, seguramente vos sos más chica que yo, incluso yo tengo 31, y todavía no se me va de la imagen 34. Cuando Malevo Ferreira... 34, sos más grande, mirá, vos estoy arruinadísima, Marce, estoy arruinada. Estos chicos me sacan años de vida. No, bueno, a ver, decía que no se me va de la cabeza esta imagen de el Malevo Ferreira quitándose la vida en cadena nacional, en Crónica TV. Y yo era muy chica, recuerdo, en Tucumán que sucedió esto, y hasta el día de hoy esa imagen no se me va de la mente. Entonces, es importante que, bueno, cuando hay una problemática social, es importante que no solamente se instale en la sociedad, sino que desde los medios de comunicación, como en nuestro caso y el lugar que nos toca, también difundamos la información como corresponde también, ¿no? Entonces, la verdad que este libro, y vuelvo a sumarme a esta frase que vi cuando todo el mundo, todos los colegas en La Plata lo compartían, un libro necesario, ¿no? Necesario justamente en un día como hoy, que es el Día de la Prevención contra el Suicidio, y cuando decimos la palabra prevención, esa es la parte importante que nos tiene que quedar en la cabeza, me parece, a mi humilde criterio. ¿Por qué? Porque cuando en redes sociales también planteas estas cuestiones, mucha gente dice, bueno, pero si esa persona eligió morir de esa manera, no podés decidir sobre la vida del otro. Bueno, ahí y también se mezcla con la eutanasia, ¿no? Y esta decisión de la vida y la muerte, pero bueno, la eutanasia obviamente se plantea cuando hay un problema de salud, en donde ya obviamente es algo que no tiene solución. En otros países se utiliza y se aplica con enfermedades terminales particularmente, pero en el caso de mucha gente que opina esto, decir, bueno, decidió de esta manera, esto es prevenible, porque estos problemas que vos mencionás y esas gotas que rebalsaron el vaso, pero que vienen obviamente con una profundidad un poco más interna y de mucho más tiempo, son prevenibles. Entonces ahí es en donde tienen que estar los estamentos oficiales y las autoridades para estar al lado de la gente y poder prevenirlo, ¿no? Sí, y bueno, te escuchaba y pensaba, ¿no? Cuando nosotros empezamos a investigar con Fer, nosotros tenemos los nombres y apellidos, las direcciones de las personas que se quitaron la vida. Estas cosas obviamente no fueron publicadas, pero a nosotros nos sirvió para hacer el relevamiento, y los buscábamos en las redes sociales, y era impactante ver la cantidad de mensajes que había, ¿no? Y mensajes que no fueron vistos por nadie, esos mensajes que hay un mito muy grande que dice que la persona que dice que se va a matar efectivamente no lo va a hacer, y eso es mentira. Nosotros veíamos esos mensajes que decían cosas por el estilo, ¿no? Cuando yo no esté, se van a acordar de mí, o a nadie le importo, lo que pase conmigo no le importa a nadie. Bueno, y lo estaban diciendo, ¿no? Y te lo estaban gritando incluso en las redes sociales y nadie lo vio. Entonces, por eso es importante la prevención y poder charlar. Nosotros queremos aprovechar este Día Mundial de la Prevención del Suicidio para invitar a las familias, a los grupos de amigos, de profesionales, de gente común, ¿no? Que hable con el corazón, que sepa que se puede hablar del tema con mucho respeto y prestando el oído, y que si se te terminan las herramientas a la hora de hablar este tema, podés acompañar o podés decir, mirá, vamos a ver a un profesional que te pueda ayudar en serio con el tema, poder prestar el oído, ¿no? Empatizar con el otro. Esa es nuestra propuesta para el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Marcela Ojea, una de las autoras de Hablemos de Suicidio, uno de los libros que ha salido hace días nada más. ¿Qué fecha salió exactamente la publicación?
Y ya salió hace 15 días aproximadamente, igualmente la publicación tiene fecha de agosto del 2020, y ya en estos días se va a poder conseguir en las librerías más importantes de la Ciudad de La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si no, se puede conseguir a través de la página oficial de SICUS, edicionesicus.com.ar, ahí lo van a encontrar en formato digital y en formato papel, así que está bueno si lo pueden leer, sobre todo para entender de que es un tema que se puede prevenir, que es evitable en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero podemos hacer muchísimo como sociedad si nos comprometemos. ¿Lo tenés ahí? Acá Eso está. te iba a preguntar, ahí está la portada de Marcela Ojea y Fernando Tocho. Gracias por esta charla, como dijimos al principio, necesaria por este libro, por esta investigación periodística, para poner en discusión de una vez por todas, que vi además en redes sociales que se lo acercaron el libro especialmente al gobernador, a distintas autoridades, al ministro de Salud, incluso de la provincia de Buenos Aires, a Goyán, así que sumamente importante el trabajo que están haciendo allí en la ciudad de La Plata para poner en discusión este tema tan importante y mucho más en este día. Marcela, beso enorme para vos y para Fernando también, y estamos en contacto, que les siga yendo muy pero muy bien. Muchísimas gracias, beso enorme y gracias a vos por permitirnos, darnos la posibilidad de hablar sobre el suicidio, porque es justamente el lema del libro, hablemos para prevenir, así que muchísimas gracias. Adiós.